Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bien. Bueno, bienvenidos a este lunes 16 de mayo, donde vamos a hablar, por supuesto, de esta curiosidad que ocurrió en Grandes Ligas el día de ayer. El béisbol es un deporte fascinante. Un equipo lanza sin hits, le hace una carrera al contrario y ni siquiera entra en los anales de la historia como un juego sin hits. Siempre se llama no hit no run, pero en verdad, lo que se cuenta son los juegos sin hits, porque es lo más difícil que hay, meter hits. Aunque se gana con carreras. Esto tiene una razón de ser, y es que el ES Sports Bureau, la compañía oficial que lleva los números de Grandes Ligas, ya hace más de 30 años determinó, y el comisionado así lo dijo, que para tú tener un juego sin hit ni carreras tiene que ser de 9 entradas. Antes, cuando yo comencé en el periodismo, en los años 90, también en los 80, cuando yo me dedicaba a coleccionar revistas y pegaba esos recortes de prensa en cuadernos para uno tener como una especie de hemeroteca, que al final resultaron ser años de formación profesional sin uno saberlo. Recuerdo que estaba el juego perfecto de Harvey Haddix de 2 entradas, el de la Troy Hawkins con San Francisco que lanzó 8 entradas, pero todo eso se acabó y todo eso se terminó cuando por allá por los años ya 90, 96 se decidió que los juegos sin hit ni carreras tenían que ser juegos de 9 entradas. De 9 entradas y no había nada. Entonces, vamos a darnos un paseíto por esos 26 partidos, 26 juegos en la historia del béisbol que han sido juegos sin hits, que no han sido colectados o no han sido colocados en los anales, o fueron colocados en un momento como juegos sin hits y después fueron sacados de los registros oficiales de Grandes Ligas. El primero de todos, el más absurdo de todos, que debería ser contado como un juego sin hit ni carreras, es el de Madison Bumgarner del 25 de abril de 2021, cuando le dio no hit no run al conjunto de los Bravos de Atlanta. Era producto de una doble jornada y lanzó completo en 7 entradas. Él no puede ser perjudicado por la norma. La norma en ese momento era que cuando se hacía los dobles juegos eran cada uno a 7 entradas. Entonces, si él lanza un juego de 21 outs y 7 entradas, debe haber una excepción de la regla. Pero bueno, ese es uno. De verdad que fue una lástima. Y lo más curioso es que en esa doble jornada, Zach Gallen estuvo cerca también de tener un primer juego sin hits, pero permitió un hit de Freddie Freeman en el sexto. Entonces, en represalia, Bumgarner dijo, bueno, ya tú vas a ver. ¡Pum! Le tiró sin hit ni carreras en ese séptimo inning. Bumgarner hizo esto y le dio a los D-backs de Arizona el primer equipo en la historia en permitir un hit o menos en una doble jornada, de acuerdo con el ES Sports Bureau. Entonces, nunca antes un equipo había tenido o había permitido un hit en una doble jornada, y fue la primera salida completa sin hits desde que los dobles juegos fueron instituidos a 7 innings en la temporada de 2020, que fue la temporada de la pandemia. Como ustedes saben, ahora los juegos sin hits ni carreras, los dobles juegos son otra vez a 9 innings. Vamos a escuchar un poquito del audio de Bumgarner cuando hice juegos sin hits.
Vamos a ver si lo escuchamos aquí. Ajá. Un poquito, vamos a escuchar. Popped up the cut fastball. Nick Ahmed. As the game goes on, you tend to lose a mile per hour or two. He did not. Radbum goes to the curveball. Bueno, ahí son 4 minutos de audio de la narración, pero ahí escuchamos un poquito, ¿no? De lo que fue ese juego sin hit ni carrera. El 1 de octubre de 2006 tenemos a Devern Hansack, Boston contra Baltimore en 5 entradas. Fue su segunda apertura de su carrera y Hansack no había lanzado perfecto contra los Orioles en Fenway Park. Hubiera lanzado perfecto contra los Orioles en el Fenway Park de no haber sido por un boleto en el segundo inning, ¿no? Este juego, para que ustedes vean cómo son las cosas, terminó en 5 entradas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudo terminar? Porque llovió y fue suspendido después de 5 juegos. Fue un juego completo para él. Se le anotó victoria, pero no se le anotó juegos sin hit ni carreras. El 12 de abril de 1992, Matt Jones contra los Indios de Cleveland lanzó 8 entradas. ¿Qué pasó ese día? Jones hizo 20 de sus 28 apariciones en 1992 en el bullpen de los Medias Rojas. Entonces, en ese bullpen, esa temporada él comenzó la temporada como abridor. En el 92 hizo 20 de las 28 apariciones como relevista, pero la temporada la comenzó como abridor. Y entonces, en su primer juego del año, fue memorable. Jones mantuvo sin hit durante 8 entradas a los bateadores de en aquel momento se llamaban los Indios de Cleveland. Sin embargo, no le dieron la oportunidad de tener un no-hitter oficial. ¿Saben por qué? Porque los Red Sox, que estaban perdiendo en el tope cuando llegaron al 9º inning, estaban perdiendo 1-0, no pudieron empatar y bueno, ya tú sabes lo que pasó. Jones había caminado 7 bateadores y permitió 2 carreras en un error y un fielder choice, mientras Charles Nagy y el bullpen de Cleveland mantenían a Boston en una sola carrera. Dice aquí el autor del artículo que siempre mantuvo su buen humor y a pesar de todo, pues no le dieron el no-hitter. Juego completo sin hits, pero no es no-hitter porque tienes que lanzar 9 entradas según la norma. Tenemos también el de Melido Pérez, el dominicano, el 12 de julio de 1990. Me cuentan aquí que Pérez no estaba en su mejor forma, ¿no? Tenemos que Melido Pérez, por cierto, Melido fue un pelotero bastante pintoresco en Grandes Ligas, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando salía a lanzar Melido, que era familia de Pascual Pérez. Pero no estaba en su mejor momento. Ese día dio 4 bases por bolas en 6 entradas, pero cuando salió del montículo en el Yankee Stadium después de lanzar la 6ª entrada, no había permitido un hit. Entonces la lluvia tuvo la última palabra y el juego fue cancelado con los Medias Blancas al frente 8-0. Lo sorprendente de esto es que su hermano Pascual lanzó un juego sin hit de 5 entradas 2 temporadas antes en otro juego acortado por el clima. Y Pascual estaba en el dogado de casa como lanzador abridor de los Yankees, aunque no fue titular en este juego. ¿Cuáles son las probabilidades? Quería que lanzara bien, pero quería mis hits pero quería que ganáramos. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera lanzado un juego sin hits y perdido, dijo Pascual Mélido. Ponchó a 9 en sus 6 entradas y los hermanos Pascual tienen una historia de béisbol bastante única que contar. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinas? Tenemos aquí entonces otro no-hitter, que fue
Yo le di Andy Hawkins con los San Francisco Giants. No, fue con los Yankees de Nueva York. Ese fue increíble. Ese fue un año bastante... Ese fue el 91, ¿no? Un año bastante atípico. Sobre todo en esto de los juegos sin hits. En esa época no era como ahora, ¿no? Que los pitchers dominaban tanto la escena. Increíblemente, solo 11 días antes de ese famoso juego sin hits de 6 entradas de Melido Pérez en el Yankee Stadium, un lanzador llamado Andy Hawkins lanzó 8 entradas sin hits contra los Medias Blancas en Comiskey Park. Esta no fue exactamente una salida dominante para él. El zurdo dio 5 boletos y su defensa lo defraudó con 3 costosos errores en una desastrosa octava entrada para Nueva York, lo que llevó a 4 carreras sucias. Hawkins fue el único lanzador que utilizaron los Yankees en este juego y no se dio ningún hit. Pero los Medias Blancas ganaron 4-0. ¿Qué opinas tú? ¿Se deben premiar los no-hitter o los no-hit no-run? Eso es algo importante, ¿no? Un juego sin hits y resulta que le dieron sus... Gracias a los boletos y a los errores le hicieron 4 carreras y perdió el juego. Y además, como perdió el juego y no son 9 entradas, ya tú sabes lo que sucede. El otro, el 24 de septiembre de 1988. Ese fue un juego donde precisamente aquí entra Pascual Pérez, que en paz descanse. Pascual Pérez, o Pascual Cuta Pérez, como le decían por aquí, por República Dominicana. 2 años antes de presenciar la extraña salida de su hermano, recuérdense que él estaba en la otra parte del dugout, Pérez estaba haciendo una gran actuación. Había ponchado 8 bateadores en 5 entradas y tenía un solo boleto. Había dado una sola base por bolas. Todo parecía decir que el juego sin hits era oficial, que iba a haber un juego sin hits, que el hombre iba a ser el papá de los helados de la noche, el dueño de la película, pero nuevamente el clima se interpuso en el camino. Los Phillies pudieron registrar un out en el 6º antes de que el juego fuera cancelado por lluvia y Pérez no tuvo la oportunidad de volver a lanzar esa noche. Por consiguiente, se quedó sin su juego, sin hits ni carreras oficial. Antes del año de la resolución, ¿verdad? En 1993, antes de esa resolución, esto hubiera sido permitido y hubiera sido nombrado no run, pero ya no. Porque el IS Sport Bureau dijo que en Grandes Ligas son 9 innings para el juego sin hits ni carreras. Estás escuchando Quieto en Primera, la fiebre del béisbol, y hoy estamos contando este hecho bien curioso para salir un poco de ese tráfago informativo y de ese tráfago del diarismo y de los resultados. Vamos a concentrarnos en esto porque además también hay otra cosa, que Albert Pujols lanzó anoche y se convirtió, bueno, en el primer pelotero en 600 honrones en 600 honrones, 2,000 empujadas y 3,000 hits en lanzar un juego de pelota en Grandes Ligas. Otro récord más para la máquina. Y voy a dar mi opinión al respecto, pero vamos a terminar con esto. El 21 de abril de 1984, David Palmer de los Expos de Montreal lanzó también sin hit durante 5 entradas contra los Cardenales de San Luis. Palmer estuvo perfecto durante esos 15 outs que sacó en Busch Stadium. Ganaban los Expos 4-0. Las cosas iban muy bien. Y de verdad, era el primer juego de una doble cartelera. El juego número 1 se había retrasado 94 minutos, seguido de otro retraso antes de que pudiera comenzar el juego 2. Estaba lloviendo y lloviendo y lloviendo. Montreal barrió el proyecto Montreal fue el papá de los helados aquí en la noche.
El brillante esfuerzo de Palmer se produjo en su segunda salida desde que salió de la cirugía Tommy John el año anterior, y 1984 iba bastante bien hasta ahora, dado que su primera apertura conectó el primer jonrón de su carrera. En esa época bateaban los pitchers en la Liga Nacional, así que la lluvia nuevamente haciendo de los estragos también para eliminar los no-hitter runs. Dean Chance, otro más de 5 entradas, el 6 de agosto de 1967. Chance tuvo una posición, lanzó durante 5 innings de manera perfecta contra los Medias Rojas de Boston. Él era de los Mellizos de Minnesota. Y durante 5 entradas había retirado a 15 bateadores uno tras otro. Ya había retirado a Carl Yastrzemski 2 veces, pero al final la lluvia le puso fin a lo que pudo haber sido un juego sin hits. Chance no necesitaba pensar mucho en esta oportunidad perdida. 4 aperturas más tarde completó un juego sin hits oficial en Cleveland y se convirtió en el primer lanzador en permitir una carrera limpia mientras lo hacía. Así que tenemos que este pelotero, este lanzador de Dean Chance, tiene un juego con carrera limpia, un juego sin hits, con una carrera limpia permitida de manera oficial. Vamos a buscar entonces cuándo fue el no-hitter de Dean Chance para ponérselas aquí. No-hitter de Dean Chance. Ese fue un juego hace 40, dice aquí, estoy viendo en nohitters.com, que es una extraordinaria página para hablar de esos no-hitters. Dicen que hace 50 años completó un juego de sin hit ni carreras con una carrera limpia permitida. Sí, señores. Dean Chance. El otro fue en 1959 con Sam Jones de los Gigantes de San Francisco contra el equipo de los Cardenales de San Luis. Un partido de 7 entradas en esa oportunidad. Dice aquí, sorprendentemente, este ni siquiera fue el primer juego sin hits no oficial de la temporada de los Yankees. Así que al menos Jones estaba en buena compañía. Casi había llegado al final de una temporada en la que terminaría segundo en la votación del Cy Young cuando llegó al Busch Stadium para su última apertura contra los Cardenales. Solo capaz de completar 7 entradas sin hits antes de que se cancelara el juego, Jones aún obtuvo la victoria número 21 y no por nada ya se había convertido en el primer lanzador negro en lanzar un juego sin hits en Grandes Ligas en 1955. La lluvia, 7 entradas no fueron suficientes. También sacado estaba antes en el libro de récords, fue sacado. Tenemos aquí Mike McCormick de los Gigantes de San Francisco. Mike McCormick contra los Phillies de Filadelfia el 12 de junio de 1959. Realmente otro juego más de estos frustrantes que tú estás haciendo una buena actuación y llega el agua y acaba. Recuérdense que en esa época, en el 59, no habían domos, ni habían estadios techados, ni tampoco las predicciones meteorológicas son como las de ahora. Hay que entender el contexto en la que se producen esos juegos. Poco más de 3 meses de que su compañero de equipo Jones, de quien hablamos anteriormente, de que su compañero de equipo Sam Jones en 1959, fíjense, exactamente 3 meses antes, y fíjense las cosas también de los Gigantes de San Francisco, lanzara 7 entradas sin hits en el Busch Stadium, es decir, Sam Jones. McCormick mantuvo a los Phillies sin hit durante 5 entradas en el Connie Mack Stadium, que esa época era donde jugaban los Phillies. Hubo algo de suerte involucrada en este partido. McCormick permitió un hit dentro del cuadro a Robbie Ashburn en la parte baja de la 6ª entrada, pero como los cielos se abrieron y se produjo un aguacero, se canceló toda la 6ª entrada, incluyendo el hit. McCormick,
quien ganaría el premio Sellón de la Liga Nacional en 1967, dio una base por bola y ponchó a 2 en victoria de 3 carreras por 0 sobre los Gigantes de San Francisco. Entonces ya ustedes saben, no sé si lo sabían, la regla como es en la sexta entrada y no se concluyó, se acaba el juego en la quinta, se cancela, se gana y todo lo que se hizo en la sexta no era válido, pero fue un juego sin hit, digamos de 5 innings, pero hubo un hit en ese juego que no valió la pena. También tenemos el de Jim Tobin o James Tobin de los Bravos de Boston. En esa época los Bravos jugaban en Boston y fue contra los Phillies de Filadelfia. ¿Qué otro equipo puede ser tan malo para permitir tantos no-hitters? Los Phillies, Dios mío, porque yo soy fanático de los Phillies. Bueno, Jim Tobin entonces estaba disfrutando de su mejor racha como lanzador abridor de Grandes Ligas entre 1943 y 1944. Había lanzado muy bien y tenía una efectividad de 2.85 en 549 entradas y un tercio para Boston, aunque había tenido récord de 32 y 33. Aquel día, ese famoso partido que fue anulado, que no fue registrado, del 22 de junio de 1944, era el segundo juego de una doble cartelera en Braves Field. El derecho dio 2 bases por bolas y ponchó a 1 en un juego cancelado después de 5 entradas debido a la oscuridad, gracias a un maratón de 15 entradas en el juego 1 de la cuenta, en el juego 1 de la doble tanda, ¿no? De hecho, fue la segunda vez fue la segunda vez. A ver. Exacto. Fue la segunda vez en la temporada del 44 en la que Tobin tuvo un comienzo sin hits. Lanzó también sin hit durante 9 entradas el 29 de abril de esa temporada contra los Dodgers de Brooklyn. Les recuerdo que en 1943 y 1944 no se jugaba juegos nocturnos, ¿ok? Porque los estadios no estaban capacitados para eso. El primer juego nocturno de la historia del béisbol, vamos a ver cuál fue, qué día fue. El primer juego nocturno, aunque dice aquí que el primer juego nocturno fue el 24 de mayo de 1935, no se acostumbraba a jugar de noche en las temporadas, eran juegos muy esporádicos. El 24 de mayo de 1935 fue el primer juego de Grandes Ligas en la historia. Se jugó en el Crosley Field de Cincinnati. Los rojos vencieron 2-1 a los Phillies también. Pero bueno, ese día un maratón, se fue la luz, no había luz eléctrica y bueno, Jim Tobin se quedó sin su juego sin hit ni carrera. En el 5 de agosto de 1940 tenemos a John Whitehead de los Browns o de los Carmelitas de San Luis, que también durante 6 entradas dejó sin hits ni carreras al conjunto de los Tigres de Detroit. Leemos que Whitehead no había logrado hasta ese momento una carrera memorable, ya que nunca fue un gran lanzador. Había pasado en 1940 gran parte de la temporada en AA, después de haber sido votado o desplazado o releaseado o cancelado o votado por los Medias Blancas en el 39. Pero poco a poco volvió a lanzar en Grandes Ligas. Y en ese momento, cuando llegó al juego, tenía una astronómica efectividad de 8.44, que el 5 de agosto permitió que 2 corredores se envasaran por boletos y un error sobre 6 innings en blanco. El juego se canceló debido a la lluvia antes de que pudiera completar las 9 entradas, y Whitehead solo haría unas apariciones más en su carrera. Permanecería en los libros de historia como un juego sin hit hasta que el término se redefinió en 1991. Como les dije, en el 91, no en el 93. Exactamente. En 1991, cuando se redefinió el término de los juegos sin hits, ese juego estuvo en los libros de récords. Pero bueno, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que de verdad, si estos pitchers lanzan 6 innings y viene la lluvia,
ellos se les debería dar, pero ellos no tienen la culpa de la lluvia, ¿no? Que te lesiones, que te boten del juego. Eso sí, pero de la lluvia no creo que tengas tu cuenta. Tenemos otro pitcher también, otro de estos lanzadores que fueron perjudicados con esta regla. Y era de los Brooklyn Dodgers en 1937, Fred Frankhouse, lanzador. Fred Frankhouse no era alguien a que le elegiría para lanzar un juego sin hits, luego de que durante la temporada de 1937 su promedio era de cada salida le daban 10.7 hits por cada 9 entradas. ¡Wow! 10.7 hits por cada 9 entradas. Pero la pelota es así, nunca se sabe, no saben la sorpresa que te puede dar. El diestro tuvo problemas de control en ese juego y dio 6 bases por bolas en 7 y 2 tercios. Ahora ningún bateador de los Rojos de Cincinnati, el equipo contrario, pudo conectar un hit y ninguno le pudo llegar a la tercera base. Luego, ya saben qué pasó. Lluvia. Se canceló el juego y Brooklyn tuvo una victoria de 5-0. No hitter, pero bueno, en la redefinición del 91, fuera. Por supuesto, no podía faltar aquí el gran Walter Johnson. Walter Johnson con los Senadores de Washington ante los Carmelitas de San Luis. El 25 de agosto de 1924. Sí, señor. Aquel famoso 25 de agosto de 1924, Walter Johnson, una carrera legendaria de 21 años de Grandes Ligas, un hombre increíblemente fantástico, considerado para muchos el mejor pitcher de la historia del béisbol. A lo largo de su historia solo pudo lanzar un juego sin hits. Pero eran 2 hasta 1991, pero casi logró un segundo juego sin hits. ¿Ok? Casi logra ese día un segundo juego sin hits. El único juego sin hits ni carrera, él lo lanzó en 1920. Y 4 años después casi logra un segundo juego. Al final de lo que sería una temporada de MVP, el 25 de agosto, Johnson completó 7 entradas en blanco, permitió 2 bases por bolas o otorgó 2 bases por bolas antes de que el clima acortara su salida. Pero dado de que la temporada de los Senadores terminaría con un campeonato de Serie Mundial, el juego sin hits perdidos probablemente se olvidaría pronto. Y más que todo que en aquel entonces los Nacionales de Washington, cuando ganaron la Serie Mundial, después más nunca ganaron. Decían, primeros en la guerra, primeros en la diplomacia, primeros en la política y últimos en la Liga Nacional. Ese era el lema de los Senadores de Washington. Que fue por eso que se fueron del béisbol. Se fue Washington del béisbol hasta que Montreal decidió vender la franquicia y regresar el béisbol a la capital del imperio norteamericano. Seguimos entonces con los no-hitters que no fueron no-hitters, es decir, los juegos sin hit y carreras de menos de 9 innings que se han hecho en la historia de las Grandes Ligas. Vamos de arriba para abajo. Ahora llegamos al 20 de agosto de 1912. Carl Cashion, C-A-S-H-I-O-N, Carl Cashion, de los Washington Senators, de los Nacionales de Washington, se enfrentó en ese momento a los Cleveland Naps. Así se llamaban los dormilones de Cleveland, ¿no? Los Cleveland Naps. En ese momento. Y dice la historia, cuenta la historia que él venía después de Walter Johnson, ¿no? En el Griffith Stadium, Walter Johnson acababa de ganar su 15ª apertura consecutiva porque era un juego de doble jornada y en el juego 1 había ganado, ¿no? Pero el juego 2 se interrumpiría porque Cleveland tenía que tomar un tren a Boston y aparentemente el tren no esperaría a que terminara el juego. Cashion había estado perfecto durante 6 entradas, excepto que su defensa cometió 2 errores detrás de él en la victoria de Washington
2 carreras por 0. Imagínense ustedes. Estaban perdiendo 2-0 y Washington, y fíjense cómo son las cosas, ¿no? Hasta en las grandes ligas pasó eso. Mira, no, es una doble jornada, esto se ha prolongado mucho, el tren nos va a dejar, nos vamos, se acabó el juego. Y ganaron entonces en ese momento los Washington Senators, los senadores de Washington. Pero fíjate este lanzador, ¿no? Tenía su jueguito ahí, le estaba blanqueando al equipo de los Snaps de Cleveland, y resulta que estos se tenían que ir porque el tren los iba a dejar, que son las cosas de comienzo de siglo. No es como ahora que los equipos de Grandes Ligas tienen un avión particular para ellos, que los espera en la cabecera de la pista, tiene que ser del año, y todas las comodidades habidas y por haber, ¿no? Y esto es importante. El otro fue un juego el 31 de junio de 1910. King Cole, de los Cachorros de Chicago, en 7 entradas dejó sin hits a los St. Louis Cardinals. Fue otro caso de gotta catch the train. Tenemos que agarrar el tren. El no-hit de Cincy, este no-hitter fue, de verdad que es fantástico. Estas anécdotas uno las tiene que recordar para que uno entienda cómo era el béisbol, ¿eh? Cole no le permitió a los Cardenales hits durante 7 entradas en el segundo juego de una doble cartelera en el Robinson Field, con 4 bases por bola y un ponchado. Los Cachorros ganaron 4-0 antes de correr la estación de tren para viajar a la costa este. La campaña de 1910 fue por mucho la mejor de la carrera de 6 años de Cole. Lideró la Liga Nacional con efectividad de 1.80 en 239.2 entradas para los Cachorros de Chicago. Como están ganando los Cachorros, mira, me va a dejar el tren. Y en esa época, fíjense cómo son las cosas, ¿no? En esa época no se ponían, no, que yo tengo que ganar, ¿no? Entendían y decían, bueno, está bien, dale. Cosas que la gente no sabe, ¿no? Juegos que se suspendieron por el tren. Bueno, y tenemos muchos más. Tenemos el primer juego. Bueno, vamos a seguir con la lista porque de eso se trata el podcast del día de hoy. Estás escuchando Quieto en Primera, la fiebre del béisbol, por aquí. ¿Por dónde? Por tu plataforma preferida. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde quieras hacerlo. Entonces, qué cómico, ¿no? Vamos a hacer es más, voy a preparar un podcast sobre juegos que no se terminaron porque teníamos que tomar el tren. Ya vemos 2, pero debe haber muchos más a lo largo de la historia y seguramente los estadounidenses tienen eso registrado en sus anales porque son expertos en estadísticas. Vamos con un juego importante que fue de 6 entradas. Este fue el 6 de agosto de 1908 y fue de Johnny Lush de los Cardenales de San Luis contra los Superbass de Brooklyn. Los Superbass. Esos pescadores le decían los Superbass de Brooklyn, que después se llamaron los Dodgers de Brooklyn. Y cuenta la historia que este Johnny Lush, quien era de los Cardenales de San Luis, que 2 años después de tirarle un juego sin hit a Brooklyn en 9 entradas, mientras lanzaba para los Phillies, Lush volvió a mantener a los Superbats sin hits, esta vez durante 6 entradas, antes de que la lluvia detuviera el proceso. Dio 5 bases por bolas, ponchó a 3 en la victoria de 2-0 de los Cardenales de San Luis. Las 2 carreras de los Cardenales en el juego fueron sucias o inmerecidas. ¿Qué tal? O sea, fíjense todo lo que se combina en este tipo de juegos extraños. Tenemos a Rob, que se escribe Rob Vickers, de los Atléticos de Filadelfia. Recuérdense que los Atléticos de Oakland primero fueron Atléticos de Filadelfia, después fueron Atléticos de Boston y después fueron Atléticos de Filadelfia. Recuérdense, eso es muy importante para que la gente sepa, que muchas veces
Muchas veces la gente no entiende, bueno, ¿por qué si estos tipos eran de Filadelfia, por qué le ponen los récords? Porque las franquicias han cambiado de ciudad, pero son la misma franquicia, la misma continuidad histórica. Que es lo que no entiende, por ejemplo, la gente de los Navegantes del Magallanes actualmente en Venezuela, ¿no? Que hay una continuidad del nombre, pero no de la franquicia. La franquicia murió cuando Carlos Lavoe la entregó. Eso va a ser tema de otro podcast cuando sea menester. Vickers abrió el segundo juego de una doble cartelera. Fíjense que todo tiene que ver con una doble cartelera. Esto fue en Washington antes de lanzar 11 entradas en la victoria de 4-2 de los Atléticos en el juego 1. ¿Ok? Vickers, entonces, debido a la duración del primer juego, el segundo juego tuvo que cancelarse a la oscuridad luego de 5 entradas. Vickers estaba lanzando un juego perfecto cuando llegó el golpe nocturno, si se le puede llamar así, por lo que en general permitió 7 hits en 16 1/3 de entradas en blanco. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Filadelfia ganó el juego 2 4-0, todo un día de trabajo. Lanzó 11 1/3 en el primer juego y luego salió a abrir ese segundo juego y el hombre estaba lanzando juego perfecto. El brazo de goma. En esa época, ya saben, ya sí no había ningún tipo de luz artificial y Rob Vickers entonces a full day in the office. No le hicieron carreras. Vamos con Howie Kamnitz. Howie Kamnitz. C-A-M-N-I-T-Z. Él era de los Piratas de Pittsburgh y el 23 de agosto de 1907 mantuvo sin hits ni carreras durante 5 entradas al conjunto de los Gigantes de Nueva York. Porque recuérdense que los Gigantes se mudan a mediados de los 50 para San Francisco después de que vieran a su vecino, a su archirrival, los Brooklyn Dodgers, irse a Los Ángeles. Entonces estos decidieron irse a San Francisco, a la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Howie Kamnitz de los Piratas de Pittsburgh contra los Gigantes de Nueva York? Le anotaron una carrera con 2 hits en este juego y afortunadamente para Kamnitz pertenecían a los Piratas. Es decir, ese juego fue de 2 hits y una carrera, pero su equipo. Este lanzador derecho dio base por bolas a 5 bateadores, golpeó a 1, pero no permitió ningún hit en el segundo juego de una doble cartelera en el Polo Grounds. Gracias al sencillo y robo de Honus Wagner, seguido de un sencillo impulsador de Ed Abaticchio, Pittsburgh barrió la serie cuando el juego 2 fue cancelado debido a la oscuridad después de 5 innings. Fíjense, ¿no? Empezaban a la 1, le daban tanto que después a las 5 de la tarde, mira, no se ve la pelota, se acabó el juego, ganó este equipo. Si había empate, se jugaba otra vez, se jugaba otra doble jornada. Así era la vida cuando no existía la luz eléctrica. Por eso tenemos que nosotros quererla tanto, la luz eléctrica. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Continuamos entonces con estos no-hitters. Quiero darle la lista completa para no desfallecer. Me parece interesante. Fíjense todos los datos que nosotros hemos ido acumulando, ¿no?, a lo largo de esta investigación y que estamos compartiendo juntos en este podcast. Hay un pitcher que se llama Ed Krager de los Cardenales de San Luis contra las Golondrinas de Boston en la Liga Nacional el 11 de agosto de 1907. Sí, señor, el 11 de agosto de 1907. ¿Qué podría haber sido para Krager, un zurdo que estuvo perfecto durante 7 entradas contra Boston en el Robinson Fields antes de que se cancelara el juego, porque los dos equipos ya habían acordado que solo jugarían 7 entradas en el segundo juego de una doble cartelera? El hombre no lo sabía. 7 innings.
juego completo. Y estas cosas de la pelota, ¿no? Son 9 innings, entonces después de 1991 para afuera Ed Carter también. Aquí tenemos uno que fue en 1907 también, el 26 de mayo, ¿no? Que fue de Ed Walsh, de los Medias Blancas de Chicago, los Chicago White Sox, miembro del Salón de la Fama, contra lo que serían después los Yankees de Nueva York, que en ese momento se llamaban los Highlanders, de las tierras altas de Nueva York. Este diestro del Salón de la Fama, que posee una efectividad de 1.82 y un FIP de 2.02, leemos nosotros, estaba lanzando sin hit ni carreras contra los Highlanders, o sea, contra los Yankees, en el cuarto inning, cuando los Highlanders comenzaron a hacer esas tácticas dilatorias, ¿no? Porque tenían la esperanza de que el juego sería cancelado por lluvia, y en ese momento la pizarra estaba 4-1 a favor de los Medias Blancas, y querían que en el cuarto inning cayera lluvia para que no contara, ¿no? La lluvia se intensificó y el juego se retrasó, pero se reanudó, y en la quinta entrada estaba 8-1. El juego finalmente se canceló con más inclemencias del tiempo en el área, y Walsh tuvo un juego sin hit acortado. Caminó a 2 y un par de lanzamientos y par de boletos. Caminó a 2 y 2 wild pitch fueron la única carrera de Nueva York. Walsh lanzaría luego un no-hit no-run de 9 entradas contra los Medias Rojas de Boston 4 años después. Pero fíjense, ¿no? Lo que son las tácticas dilatorias. Como en esa época no se jugaba de noche y siempre se tenía que viajar, mira lo que son las cosas. Lefty Leafield de los Piratas de Pittsburgh contra los Phillies de Filadelfia el 26 de septiembre de 1906. O sea que la cosa de los no-hitters era de tiempo. O sea, había una lista mucho más grande. Y bueno, esta gente de Elias Sports Bureau hizo lo que tenía que hacer. Dice que el esfuerzo sin hits de Layfield se produjo en un juego que tuvo que ser cancelado después de 6 entradas debido a la oscuridad. Fue el segundo de una doble cartelera, y los Piratas también blanquearon a los Phillies en el primero 5-0 antes de ganar 8-0 en un juego sin hits en las 6 entradas de Layfield. El juego llegó solo 2 días después de otro juego completo sin hits de menos de 9 entradas. Fue el segundo juego sin hits, para Layfield en 1906. También lanzó un juego sin hits en la 9ª entrada en julio 4 antes de permitirle un sencillo a Jimmy Slade en el 10º, que fue la última carrera del juego. En el 9º, perdón, le permitió una carrera. Así que se perdió ese esfuerzo, se perdió ese no-hitter para la historia, pero en Grandes Ligas ellos siempre cuidan sus reputaciones. Vamos a 1906. En 1906 tenemos entonces hasta ahora 2 juegos de este tipo. Bueno, 3, porque vamos con el de Stoney McGlynn contra los Brooklyn Dodgers, contra los Superbats de Brooklyn el 24 de septiembre, y Jake Weiner contra los Rojos, contra los Superbats de Brooklyn también el 24 de agosto de 1906. Jake Weiner de Cincinnati y Stoney McGlynn de los Cardenales de San Luis. Rube Waddell, ese gran lanzador del Salón de la Fama, el 15 de agosto de 1905, mientras jugaba con los Atléticos de Filadelfia, estaba lanzando un juego sin hits ni carreras contra los Browns. Sí, señor, los Browns de San Luis. El zurdo miembro del Salón de la Fama, los Carmelitas, los Marrones de San Luis. El zurdo miembro del Salón de la Fama básicamente lo hizo todo ese día contra San Luis, ponchó a 9 de 15 que enfrentó, 3 rodados al montículo. Habría sido perfecto si no fuera por su propio error en uno de los cuando estaba regresando, en una de las acciones de juego, el juego fue cancelado por lluvia en el 5º inning, y los Atléticos ganaron 2-0. Y termina la lista conocida con un juego de 1903, el 14 de septiembre de 1903, cuando Red Ames o Red Ames, ¿verdad? Red Ames o Ames, así como el verbo amar, ames, que tú ames. Él lanzó un juego sin hits de menos de 9 innings contra los Cardenales de San Luis. Él era miembro de los Gigantes de Nueva York.
Estaba haciendo su primera apertura de Grandes Ligas para los Gigantes de John McGraw ese día y estuvo brillante. No concedió hit, otorgó par de boletos, ponchó a 7 en 5 entradas. Pero una tormenta amenazando y oscureciendo tanto que tuvieron que cancelar el juego y fue una victoria oficial 5-0 para Nueva York en el Robinson Field. Ames continuó sin hits de los Brooklyn Superbas durante 9 1/3 en el Polo Ground el 15 de abril de 1909, pero permitió el primero de 7 hits en una derrota de 3-0 en 13 entradas. Esa época no existía eso de los relevistas. El hombre iba completo, era el abridor e iba completo. Permitió 7 hits en 13 entradas, en 13 entradas, en una derrota de 3-0 de los New York Giants contra los Superbas de Brooklyn, luego de haber lanzado este juego así. Bueno, y esto es Quieto en Primera, la fiebre del béisbol con estos juegos sin hits ni carreras. Sí, señor. Seguimos con más del podcast de hoy porque vamos a hablar de Albert Pujols. Sí, señor, Albert Pujols. ¿Quién se iba a imaginar eso? Albert Pujols pichó para los Cardenales de San Luis. Primera vez en la historia que se monta en un montículo y estaba muy contento, ¿no? Vamos a ver. No, this could do it. Albert's got his hand up. There you go. The ERA may be 54, but no one's going to forget what we saw tonight. And certainly the people that stayed to watch the end. Witness Albert Pujols with a baseball that he didn't hit as a souvenir. It's one he threw as a pitcher. And good on Oli Marmol and whoever on the Cardinals said, let's do this. I'm all in on that. Bueno, ahí escucharon nadie va a olvidar este momento porque ese juego en ese momento pusieron en los Cardenales de San Luis el nuevo jugador de 2 vías, o sea, el nuevo Shohei Ohtani, y es Albert Pujols y sale un Twitter de él entrando a lanzar, ¿no? Estaba como bateador designado y mira. Y la gente cuando lo vio y se enteró que era Albert Pujols, mire, la gente se puso contenta, ¿no? Ahí Albert Pujols viviendo su estadio, su retiro, ¿no? De verdad que fue increíble, ¿no? Bueno, Albert Pujols se convierte entonces en el primer pelotero en la historia del béisbol con 500 honrones, 3,000 hits y más de 2,000 empujadas en lanzar un juego de pelota en Grandes Ligas. Haciendo historia, Albert Pujols, ¿no? Y de verdad que creo que a veces uno tiene que tomárselo con humor, ¿no? Veo que hay periodistas que se ponen bravos, que es una falta de respeto al juego. Juan Fanático es la base fundamental del partido. Juan Fanático es la base fundamental del juego. Y fíjese lo que dice Pujols. Me hicieron sentir como he estado así. Me hicieron sentir o me hicieron pagar como yo he hecho pagar a los pitchers contrarios durante 22 años, dijo Pujols luego de que los honronearan y le metieron 2 cuadrangulares, ¿no? Quienes han honroneado 442 lanzadores en su carrera, que abarcó la década de los 2000, la década del 2000, del 10 y del 20, ¿no? Y dice, pensé que era simplemente un gran teatro, dijo Kapler. Obviamente a sus fanáticos les encantó y estoy seguro de que de todo el mundo estaba contento y pendiente de lo que iba a pasar. Entonces yo creo que esto es importante que se destaque porque Albert Pujols está pasando a la historia de la pelota como uno de los hombres importantes, ¿no? Como un pelotero que se está retirando y lanza en su última temporada, hace el picheo o hace los picheos que tiene que hacer y además gana el juego, gana el equipo que estaba ganando 15 carreras por hora. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, Quieto en Primera, la fiebre del béisbol. Espero que te haya gustado este podcast bastante
histórico. Voy a buscar, te prometo que voy a buscar esto de, hey, me va a dejar el tren, te lo prometo que voy a buscar un espacio, voy a empezar a investigar debido a esos, me está dejando el tren. Gotta catch the train. Me gusta eso, me gusta mucho eso. Vamos a buscarlo para hacer un próximo podcast. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos mañana en otro podcast de béisbol con habichuelas. Hoy un poquito curioso porque los Reds tiraron unos hitters y perdieron el juego 1-0. Listo, se acabó el juego y buen provecho. Goodbye. Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas.